Hoy vamos a compartir, a mí me gusta siempre, cada vez que Dios toca mi corazón, a mí me gusta compartir conforme el Espíritu me va guiando, pero hoy yo quiero hacer una prédica con un propósito, con un fin de que tú puedas aprender un conocimiento. Entonces, si tú puedes anotar todos los versículos que vamos a ver, los puntos que vamos a ver, no sé si te ha pasado, yo he visto videos ahora de, por ejemplo, cómo la tabla del 9 se hace bien rapidísimo, y yo dije, chin, si me hubieran enseñado esto cuando estaba chico, cuántos problemas, cuántos manazos me hubiera evitado. Y yo también quiero compartirte esto y lo preparé de una manera, pues, en diapositivas para que hoy tú lo puedas comprender bien. Si tú ya tienes tiempo y lo sabes, pero para que puedas reforzarlo y que entendamos la importancia de este tema. Y el título de este tema, si lo puedes poner, vamos a estar viendo en esta mañana, dice, ¿recuperando qué? Recuperando nuestra libertad. Así que ahí anota cada cosa que vamos a ver. Pongan su celular en vibrador para que no distraiga y vamos a iniciar. Recuperando nuestra libertad. A ver, quiero empezar haciendo esta pregunta. ¿Hoy qué se celebra al rato? El 16. Y a ver, pues, ¿cuántos años tiene que pasó eso? A ver si... A ver. Porque nada más a veces vamos al Zócalo, ¡viva México! ¡Viva! ¡Viva! Pero pues ni sabemos qué estamos gritando. 206 años de la independencia de nuestra nación. Eso nos da un ejemplo, que las decisiones que tomamos pueden afectar a nuestras generaciones. Si esas gentes no se hubieran levantado en armas con valor, tú y yo no estaríamos viviendo esta libertad que gozamos en esta nación, de tener una libertad de culto. A lo mejor si no tuviéramos libertad estaríamos escondidos quizá. Si estuviéramos bajo un régimen, bajo una dictadura, estaríamos, no sé, si no pudiéramos profesar nuestra fe libremente, pues sería una situación muy difícil. Pero vivimos en un país de libertad. Repite conmigo, vivimos en un país de libertad. Y hoy yo quiero que tú entiendas que es muy diferente el concepto de libertad al libre albedrío. Porque así como confundimos el carácter con el temperamento, también confundimos la libertad con el libre albedrío. Y hoy yo te quiero hablar de recuperando nuestra libertad. ¿Ustedes están listos? Vamos a Isaías capítulo 61. Aquí Dios le revela esta profecía al profeta Isaías. Aquí estamos en el Antiguo Testamento y Dios le da una palabra en el capítulo 61. De hecho, el título ahí en tu Biblia dice Buenas nuevas de salvación para Sión. Y dice el verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está ¿qué? Sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Dice, a publicar libertad a los cautivos, dice, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, dice, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta fue una profecía que fue revelada al profeta Isaías muchos años antes de que Jesús naciera. Y a veces nosotros
nos parecemos a esto, que nosotros vivimos bajo una promesa de libertad, pero no estamos viendo el cumplimiento de esa promesa. Recuerda que para este tiempo esta palabra era una profecía, era algo que iba a ocurrir en un futuro, pero que se dio, que se estableció, que se vivió cuando Jesús se para en la sinagoga, entra a la sinagoga, empieza a desenrollar ese pergamino y delante de los que estaban en la sinagoga, Jesús empieza nuevamente a decir este verso y les dice, finaliza diciendo, pues ahora esto ustedes lo verán cumplido a través de mí. Y a veces la libertad que escuchamos en las células, en la prédica, a veces nos dicen que Dios te va a hacer libre, que Dios va a hacer esto por ti, por tal. A veces se queda como una promesa nada más, se queda como una palabra que está ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, pero que no se vuelve una realidad. Y hoy vamos a empezar viendo este tema que es muy interesante y que debemos conocer, debemos tener el conocimiento, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Te va a hacer libre. Entonces, hoy quiero que tú aprendas, repite conmigo, hoy voy a aprender. Entonces, este verso de Isaías 61 es un verso muy clave para que no lo pierdas de vista. Vamos a la siguiente. Dice, para poder vivir en esa libertad, debemos comprender en qué consiste. Porque a veces te digo, nada más escuchamos la palabra y nos quedamos con esa palabra, pero no comprendemos lo que implica esa palabra. Entonces tenemos que conocer que para vivir en esa libertad debemos comprender en qué consiste. Vamos a la siguiente. En primera, tenemos que reconocer que la libertad que ofrece el mundo es un engaño. Y vamos a ver por qué. Vamos a ir a segunda de Pedro, en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Dice, ¿cómo dice la palabra de Dios? Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno, dice, es hecho esclavo del que lo venció. Una vez más dice, les prometen que libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Dice, porque el que es vencido por alguno de ellos, dice, es hecho esclavo del que lo venció. Por eso dice aquí, tenemos que reconocer que la libertad que ofrece el mundo es un engaño. O sea, toda esa aparente libertad que nos ofrece el mundo es un engaño. Porque aquí lo dice la Biblia, ellos prometen una libertad. ¿Y qué vemos que se está adoctrinando en estos tiempos? Tú eres libre, eres un alma libre, eres un ser libre. Puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, con tu vida. Al fin, pues es tuya, vívela como quieras, haz lo que quieras. ¿Cuántos han escuchado algo así? Y aparentemente, como les decía, es diferente libertad que libre albedrío y liberalidad. Y dice aquí, les prometen libertad, o sea, nos prometen que pues vamos a tener el control de nuestro destino, de nuestra vida y que pues hagamos lo que queramos con ella, pero dice, les prometen libertad, dice, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Dice, porque el que es vencido por alguno de aquellos que proclaman esa supuesta libertad, dice, es hecho esclavo del que lo venció. Si el enemigo te vence, tú automáticamente te vuelves un esclavo del enemigo. Porque recuerda que estamos en una guerra. Y las guerras, y antes se daba más que aquella persona que perdía una guerra se volvía esclavo del que tenía la victoria. Y así es en lo espiritual. Si tú pierdes una batalla con el enemigo, pues tú automáticamente te vuelves ¿qué? Esclavo, aunque vives en una aparente libertad. Entonces dice aquí la palabra de Dios que nos prometen libertad,
pero todo esto es ¿qué? Un engaño. Esto es lo primero que debemos comprender, que tenemos que reconocer. Si regresamos a la diapositiva, tenemos que reconocer que dice que la libertad que ofrece el mundo es un engaño. Y para eso está la iglesia, para que el reino de Dios sea trasladado aquí a la tierra. Dios lo quiso hacer en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, porque Él dijo: yo quiero que me hagan un lugar, un santuario, para que yo habite entre ustedes y sea su Dios, y yo los gobierne, yo los cuide. Pero ¿qué crees? El hombre, al final de cuentas, no quiso, y el hombre quiso que se levantara un mismo hombre para que fuese el rey de todos. Y Dios dijo: está bien, si eso es lo que quieren, adelante. Porque eso es lo más interesante de todos, que Dios, cuando nacemos, nos da esa libertad. Y las personas que nos van educando, guiando, ¿quién son? Pues los padres. Pero el hombre nace en libertad, y son los mismos padres quienes orientan al pequeño y les enseña, pues, conforme a sus conocimientos, sus experiencias, sus vivencias, qué es lo bueno y qué es lo malo. Tú has sido educado conforme a ese nivel de educación que tuvieron nuestros padres. Y por eso vemos que la sociedad presenta muchas marcas, muchas deficiencias, porque hubo personas, y a lo mejor tú te vas a identificar, y esto se da más en las personas que tienen más de 40 años, que sus padres vivieron en otra generación, en otros tiempos, y que muchos de esos padres fueron padres pues muy estrictos, padres ausentes, padres que disciplinaban muy fuerte. Yo cuando escucho a mi papá y me cuenta de cómo lo disciplinaba su papá, pues eran castigos muy fuertes. Y pues esa generación creció y aprendió una manera de cómo se tiene que educar, cómo se tiene que disciplinar. Y por ejemplo, ¿qué pasa ahora con las nuevas generaciones? Pues vemos que son más tolerantes, ya no castigan a los hijos, ya no les pegan, la mayoría. Y que los niños, ¿cómo son el día de hoy? Pues son más rebeldes, son más contestones. O alguno de ustedes tiene algún nieto o que ha identificado, no es para pues evidenciar, sino para pues dar el ejemplo de que eso está pasando. Ahora las generaciones pues como que incluso hasta ya se ve mal que un padre las corrija, ¿no? Porque ya se dice que es violencia doméstica. Hasta me ha tocado ver, una vez escuché un comentario que un niño, no sé, dijo, no, que le dijo a su papá, lo amenazó: te voy a acusar con el DIF si me sigues maltratando. Y órale. Pero como para ese tipo de cuestiones sí son educados, pero a la hora de que se les quiere enseñar algo incorrecto, no dicen nada. Y por eso vemos que todo el mundo es un engaño. Y que si nosotros somos vencidos por algo del mundo, nos volvemos esclavos del mundo. Y el que tiene la autoridad en el mundo caído es el enemigo, es Satanás. Y por eso si tú eres derrotado en algún área, tú te vuelves esclavo. Y por eso a veces, como te decía, nos quedamos con esa palabra de libertad, de promesa, pero no la vemos cumplida en nuestras vidas. Y por eso tenemos que comprender que la libertad que ofrece el mundo es un engaño. Dice la siguiente: si me ponen la otra, dice: el mundo nos engaña por medio de cosas atractivas que nos llaman la atención, dice, y nos alejan de todo lo relacionado con Dios. Una vez más, el mundo nos engaña por medio de cosas atractivas. ¿Por medio de cosas qué? Atractivas. Dice que nos llaman la atención y nos alejan de todo. Volvamos y recapitulemos esa historia del hijo pródigo. Dice que él reclamó su herencia y se fue. Y que malgastó todo lo que tenía en cosas atractivas, ya sea vicio, sea lo que tú le quieras llamar, pero pues fue un engaño porque no le produjo nada bueno, al contrario, lo hizo alejar de la casa de su padre.
Y cuando el mundo encontramos cosas atractivas, y no quiero decir que los hobbies sean malos y que pues cosas que nos gustan hacer sean malos, no, sino cosas que nos alejen de Dios, de nuestra relación con Dios, que nos alejen de nuestra espiritualidad con Dios. Ahí, y nos alejan de Dios, nos volvemos en esclavos. Porque a veces hay cosas que poco a poco, sin darnos cuenta, nos están alejando de Dios. Hay cosas que nos están quitando el tiempo de oración, hay cosas que nos están quitando el tiempo de la palabra de Dios. Y todo aquello que te está alejando, tú debes de tener mucho cuidado, porque puede ser un engaño. Porque el enemigo no se va a presentar con algo malo, se va a presentar con algo atractivo. Repite conmigo, con algo atractivo. Porque también el diablo no es menso, el diablo es inteligente. La Biblia dice que era uno de los ángeles más perfectos. Entonces ese ángel pues tiene, como dirían por ahí, es colmilludo. Así como algunos de ustedes quizás son colmilludos para el negocio, son colmilludos para alguna cosa, pues el enemigo también es colmilludo. Entonces dice, el mundo nos engaña por medio de cosas atractivas que nos llaman la atención y nos alejan de todo. Y en el caso de la historia del hijo pródigo dice que él se alejó de su padre, que eso atractivo que él vio en otro lado, lo alejó de su padre, lo alejó de la protección, lo alejó de la provisión, lo alejó de la bendición que él recibía. Y esa historia es muy importante, la del hijo pródigo, porque representa a Dios. Dios te dice, pues te quieres ir allá, pues adelante. Porque si tú analizas las religiones, analizas todo, Dios es el único que te dice, mira, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Dios es el único que simplemente da advertencias de lo que te puede pasar. Y no te tiene amarrado para decir, mira, si no haces esto, te va a pasar esto. Imagínate, Dios le dio el libre albedrío al hombre. Le dio esa libertad. ¿Quién haría eso? Por ejemplo, ¿harías tú eso con tu hijo? Decirle, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. ¿Algún padre le diría eso a un niño? Pero esa es la verdadera libertad si lo ponemos en un contexto lógico. Porque cuando nosotros estamos al frente de los niños porque ejercemos autoridad sobre ellos, ¿sí o no? Pero Dios dice, yo te doy la libertad. Tú naciste siendo libre. Ese es el regalo de Dios para la humanidad, el ser libres. Pero nosotros mismos somos que a través de nuestro albedrío empezamos a decidir esto, lo otro, y es ahí cuando tomamos malas decisiones. Muchos dicen, no sé si has escuchado, que te dicen, amiga, escucha tu corazón, porque tu corazón te va a decir a dónde tienes que ir. ¿A poco no? Y escuchan su corazón y al rato están, híjole, ¿con quién me vine a casar? Dios mío. Le hubiera hecho caso a mi mamá. ¿Cuánto me decía que ese hombre no me convenía, que era así, así, así? ¿Pero qué? Escuchaste a tu corazón. Ay, pero que es bien lindo. Ay, o igual los hombres. No, pues, ay, es que está bien bonita y que... Sigan escuchando su corazón y miren. Y a lo mejor tú viviste y tomaste esa decisión en tu corazón y mira, Dios te rescató y por eso estás aquí. Y Dios te dijo, bueno, pues ya la regaste, pues ahora te voy a ayudar. Pero ¿a poco no hay afuera cuántos lamentos hay? Y mira, habla con una mujer o un hombre. Te va a decir, mira, yo te aconsejo pues que no te cases o que te evites problemas, porque yo ya pasé esto, ya sufrí esto. Ahora se vuelven perfectos en aconsejadores. ¿Pero por qué? Porque escucharon a su corazón. Y eso es lo que estamos escuchando. Sigue a tu corazón. Si te equivocas, pero mira, escuchaste tu corazón. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que el corazón del hombre puede llegar a ser malvado y perverso. A ver si quieres escuchar tu corazón. ¿Cuántos escuchan su corazón?
no sean choreros. Y cuando menos nos damos cuenta, el hijo pródigo siguió su corazón. Bueno, pues dame mi herencia que me voy a ir allá y la voy a hacer, la voy a romper. Y mira, cuando menos lo pensó, estaba tan alejado de su padre que no tuvo dirección, no tuvo consejo. Y eso le ocasionó a que desperdiciara todo. Cuando una persona no tiene consejo, cuando una persona no es orientada, cuando una persona se aleja de Dios, mira, va a tomar malas decisiones. Eso dalo por hecho. Si tú te alejas de Dios, mira, de una vez te lo digo antes de que vengas, pastor, ayúdeme porque ya tengo un problema, ya no sé qué hacer. Si te alejas de Dios, vas a tomar malas decisiones. Ese es de ley. Y eso es lo que pasa, que debemos entender que el mundo nos engaña, el mundo es atractivo. Yo he escuchado personas, me han contado historias de personas que les fue súper bien en los años de apogeo de Tasco, cuando Tasco vendía millones de millones en plata. Y le decía, pues, ¿qué te pasó, mano? ¿Era para que vivieran? No, pues, el vicio, adicciones, las mujeres, los hombres, y valió tanta millonada que ganaron en su momento, que hicieron. La Biblia dice, ¿de qué sirve al hombre ganar al mundo si va a perder su alma? ¿Por qué te empeñas quizá tanto en lograr algo que te va a alejar de Dios? Por eso la Biblia, fíjate lo que dice, la Biblia dice que cada uno de nosotros debe estar contento con lo que tiene. Repite conmigo, debo estar contento con lo que tengo. Si tienes a tu esposa dile, debemos estar contentos con lo que tenemos. Si vas a conquistar más, qué padre, qué bueno. Pero la Biblia dice que debes estar contento con lo que tienes. Si hay la posibilidad que puedas crecer, que puedas avanzar, eso es una bendición. Pero debes estar contento con lo que tienes. Vamos al siguiente. ¿Sí están entendiendo? Sí. El siguiente. Dice, el enemigo nos hace creer que todo lo que podemos hacer aparentemente no es malo, pero cuando menos lo pensamos, nos podemos volver esclavos. Por ejemplo, te lo voy a simplificar de esta manera. Como el vino. Si tú tomas una copita de vino, pues no te va a pasar nada. Al contrario, dicen que si tomas copita de vino después de comer, hasta te ayuda ¿para qué? Para la digestión. Pero si tú te tomas las botellas, 3 botellas de vino, ¿qué va a pasar? Te vas a emborrachar. ¿Sí notan la diferencia? Sí. Y por eso dice aquí que el enemigo nos hace creer que todo lo que podemos hacer aparentemente no es malo, pero cuando menos lo pensamos nos podemos volver ¿qué? Esclavos. Por eso, si tú tuviste problemas de adicción en el pasado, ¿qué andas haciendo ahí tomando vinito? ¿Qué andas haciendo ahí probando un shotcito de tequila cuando te vas a Oaxaca y te ofrecen, miren, este tequila de no sé qué, de este sabor? Pues ¿qué andas, ¿a qué le andas jugando? Porque al rato vas a estar bien tiradote y no vas a saber qué hacer y ahí van a empezar los problemas. O en el caso del cigarro, en el caso de las mujeres, de los hombres, en el caso de las drogas, pues ¿para qué te vas a irte a lugares pues que no te van a beneficiar? Pero tú dices, no, pero es que yo vi al pastor que le dieron una copita de vino y se la tomó. Pues si él puede, pues yo también. Y debemos tener realmente una conciencia propia. Mira, cada uno de ustedes sabe de qué sufre. Pero a veces lo que nos gusta pues es como que estar como en el límite, tentando, ¿no? Ay. Si tienes una copa ahí, como que primero le metes el dedo. Ay. Y después la mano. Y ya después, le para adentro. Entonces dice, pues el enemigo te hace creer que todo lo que podemos hacer aparentemente no es malo,
Pero cuando menos lo pensamos, nos podemos ¿qué? Volver ¿qué? Esclavos. El enemigo simplemente necesita derrotarte en algo para volverte esclavo. La amargura te va a producir hablar mal de otros. Ojo con esto, ¿la amargura qué? Te va a producir hablar mal de otros porque hay falta de perdón. Es sencillo como eso. Mira, a todas las personas con las cuales se tuvo inconveniente, mira, yo ya las perdoné. Pero ellas saben que yo pinto una línea, hasta aquí, pero hasta acá me respetas también. Y no te permito que hables mal así de esta situación. Pero hay unos que sí escuchan la contaminadera. Ah, pues sí, ¿verdad? Ah, con razón. No, pues sí es cierto. Y ustedes están cayendo ¿qué? En una esclavitud de amargura, que tarde y temprano, el dicho mismo lo dice, dime con quién andas y ¿qué? Te diré con él. Si te gusta ahí, pues pues vamos al chismecito, a ver un cafecito aquí. Igual también, o sea, para todo debe haber un equilibrio. Muchas personas me han dicho, pastor, pero ¿por qué no hay estudios de teología y así? Pues digo, si apenas puedes leer tu devocional, ¿cómo te quieres meter a las profundidades del mar? Y hay personas que ni saben los 66 libros de la Biblia y ya se andan metiendo en cursos de teología. Es igual como el ejemplo que te decía del vino. Un buen vino, pues tú lo disfrutas cuando sabes lo que produce, pero si no te empachas, te vas a emborrachar y ese estado te va a llevar a hacer cosas malas. Y eso es lo que hace también la teología. Una teología, pues cuando tú ya estás maduro, estás cimentado, te va a edificar y ya no te va a espantar decir, pues esto lo dice la Biblia y como que esto está mal, entonces no. Porque cuando tú no sabes, mira, te aleja de Dios. Te caes en esa libertad de, pues pura gracia y aquí. Pero uno, pues no, pues que a fuerza, yo quiero aprender más, y pues ponte a leer tu Biblia. Yo les decía, con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios, con eso tenemos. ¿Qué nos manda Jesús a hacer? ¿Cómo nos manda comportar Jesús? Ahí dice en los evangelios. ¿Cómo tenemos que amar a los demás? Ahí dice en el evangelio. ¿Cómo tenemos que llevar una vida? Ahí dice en el evangelio. Pero pues, algunos que no, pues que yo quiero estudiar el punto y la coma del Génesis y del Apocalipsis y la gran revelación y acá. Pero cuando sus vidas están ¿qué? Llenas de amargura. Uno puede iniciar lo que sea, pero en un estado de amargura no va a trascender. Entonces vamos a ver otra vez los sinónimos para que ustedes identifiquen. La amargura es sinónimo de ira, de resentimiento, de falta de perdón y de dolor. Y fíjate, la amargura no solamente a veces se da en la iglesia. Venimos amargados desde nuestros hogares, porque hay dolor, hay abandono, porque hay sufrimiento, porque hay ira, porque hay falta de perdón, porque hay mucho dolor. ¿Cuánto dolor no le hemos causado a los hijos a veces? Y quieras o no, es un estado de amargura que se está alimentando, que se está generando. Yo, por ejemplo, en lo personal, con mi familia les dije, miren, seré el hermano menor, seré el hijo, pero yo voy, cuando ustedes estén en problemas, yo aparte. Porque luego uno sale embarrado. Pero si ustedes no hacen esto, pues allá ustedes, es decisión de ustedes. Igual eso lo debes de tener muy claro con tu familia, con tus hijos. Porque yo no te voy a juzgar por cómo se comporta tu hijo. Yo te conozco por los frutos que tú tienes. Porque la relación con Dios es personal, no es grupal, es personal.
Y es algo que debemos entender. Y por eso cada uno de nosotros personalmente tiene que trabajar. Hoy yo quiero que tú identifiques si has estado en esclavo en este tiempo de amargura. Si hay ira, si hay, ¿qué más? Falta de perdón. Si hay dolor o resentimiento. ¿Y qué creen? En los diagnósticos que se han hecho, eso es lo que más predomina. Eso es lo que más predominó cuando hicimos el encuentro. Resentimiento, dolor, falta de perdón. Personas que están peleadas y no pueden perdonar. Pero es un estado de amargura y no puedes perdonar porque se volvió en esclavitud. ¿Sí me están entendiendo? Y por eso no podemos perdonar porque ya somos esclavos. Y esa esclavitud nos genera cadenas, como habíamos visto el punto pasado. Y mientras más albergamos la amargura, es como una raíz pues que está creciendo y creciendo y creciendo. Y pues esa raíz va a dar un fruto, un árbol, y ese árbol va a dar un fruto. Y por eso a veces dices, es que no entiendo por qué me cuesta tanto, soy negativo, siempre tengo malos pensamientos, siempre me cuesta perdonar, porque hay una raíz de amargura que ya está muy grande. Pero se puede deshacer, se puede pasar de la esclavitud a la libertad, y lo vamos a ver enseguida. Después el otro punto dice, esclavos de la ley del pecado que está en nuestros miembros. Todo el mundo se rige por leyes, ¿estás de acuerdo? Hay leyes que tienen las naciones, que tienen los estados, que tienen las comunidades. Te voy a decir algo, hay leyes espirituales también, que las encontramos en la Biblia. Pero también hay leyes, dice aquí, de nuestros miembros. Vamos a Romanos para que podamos entender esto. Romanos capítulo 7, y quizá ahí te vas a identificar. Verso 21 al 23, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está, ¿qué? Que el mal está en mí. Dice, porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Pero fíjate lo que dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso cada área es importante de nuestras vidas, la carne, la del alma y la del espíritu. Porque cuando tú originas algo, primero lo haces aquí, en la ley que tiene tu pensamiento, tu libre albedrío, tu mente, tus emociones, tu deseo de tu voluntad se rigen por leyes que son principios y valores. Pero cuando no hay o se carece de eso, pues ahora tú también tienes ese libre albedrío de hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Y cuando ya la ley de tu mente valió, pues ¿qué crees? En lo carnal, pues también ya. Pero si tú tienes un dominio en tu mente, lo vas a tener en tu cuerpo. ¿Sí se dan cuenta de eso? Ora más en el espíritu. Y por eso Dios nos dice, Jesús decía que nosotros tenemos que ser equilibrados. Repite conmigo, equilibrados. Porque hay personas que quizá en su mente pues leen y se han disciplinado, pero en la carne son muy indisciplinados. ¿Esto a qué me refiero? Que a veces tenemos, por ejemplo, el conocimiento de, no sé, pongo un caso, de que tienes que comer bien y tú lo sabes, pero tu carne, pues le entra duro a los tacos, le entra duro a la coca, le entra duro a la grasa y esto, y por eso no tiene nada que ver lo que tú sabes con el que estás físicamente, es independiente. Y por eso debemos tener un equilibrio, repite conmigo, equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. En lo espiritual, ¿qué te va a ayudar? Pues la oración, la palabra, el ayuno, las células. Cada vez que tú compartes de la palabra, eso te va a ayudar espiritualmente, te va a ejercitar tu fe.
¿A tu mente qué le va a ayudar? A tus emociones. Pues cómo estés con tu familia, cómo estás con tu hogar. Porque muchas veces de las desmotivaciones que tenemos o que tienen muchas personas en lo ministerial es porque no sienten un respaldo en lo familiar. Y puede ser el caso, como a lo mejor podemos estar bien espiritualmente, que oramos, leemos la palabra, en la mente pues estamos equilibrados, pero en nuestro cuerpo somos un desastre. Estamos enfermos, no tenemos a lo mejor una condición física adecuada y lo físico es lo que nos causa problemas. No, es que me canso demasiado, es que no puedo dormir, es que no puedo curarme, y por eso debe haber un equilibrio en esas tres áreas. Te digo algo, por eso yo me metí a correr, porque es una disciplina que te ayuda a estar constantemente en ejercicio, porque si tú la abandonas te cuesta mucho regresar. Y ahí, en mi caso personal, ahí yo tengo un equilibrio en mi área pues carnal, porque no ando pensando, ideando cosas malignas que puede hacer mi cuerpo. Pero si tú estás en un estado de ociosidad, no haces nada, ahí va a estar el problema. O si tú quizá tienes trabajo, pero tu mente está bien desocupada y escuchas chismes, pleitos, murmuraciones, tu mente va a estar trabaje y trabaje todo ese tipo de cosas. Entonces necesitas encontrar un equilibrio en todas las áreas de tu vida. Por eso la chamba no termina aquí cuando se comparte, cuando tú dices, Dios me tocó, Dios me habló. No, también empieza cuando tú sales de la iglesia. Por eso Jesús decía, sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores. Porque cuando tú la haces, la palabra se vuelve viva, se vuelve útil, se refuerza, te trae bendición. Pero cuando solo la oyes y no la pones en práctica, pues no sirve de nada. ¿Sí me están entendiendo? Ahora fíjate, esclavos de la voluntad del diablo. Fíjate, cuando estamos en esclavitud, dice que ahora somos esclavos de la voluntad del diablo. Vamos a 2 de Timoteo para que lo puedas comprender de una manera mejor. ¿Sí están entendiendo la enseñanza? 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 26. Dice, y escapen del lazo del diablo, dice, en que están cautivos, ¿qué? A voluntad de él. O sea que una persona que está en esclavitud puede estar también ligada a la voluntad del enemigo. Y eso es algo que a veces no se predica. Que a veces pensamos que estamos esclavos de nuestro pecado, de lo que luchamos, pero no. Sin darnos cuenta, en un estado de esclavitud podemos hacer la voluntad del enemigo. Y eso es lo que crea el estado de esclavitud. Que ahora pues es como el caso de Daniel. Que ellos fueron cautivos y que les fueron preparados para servir delante del rey. Y que se puso un estatuto, un decreto, de que cada vez que sonara la campana, todo el mundo se tenía que inclinar ante la estatua que había levantado del rey. ¿Pero qué hizo Daniel? Dijo no. Y él, como era esclavo, lo tenía que hacer a fuerza. Y eso le ocasionó que fuera enviado al pozo de los leones porque desobedeció la voluntad establecida por el rey. Pero ahí todos los que no tenían temor de Dios, ahí estaban inclinándose cada ratito que sonaba, que era una campana, me parece. Y cuando somos esclavos, dice aquí el punto, dice, nos volvemos a voluntad del diablo. ¿Y cuál es la voluntad del enemigo? Robar, matar y destruir. Y por eso nos volvemos personas que contaminan, personas que hieren, personas que lastiman, personas que alejan a otras de las cosas de Dios.
Y esa es la voluntad del diablo. Qué tremendo está eso, ¿sí o no? Entonces debemos comprender que una vida lejos de Dios es una vida de esclavitud espiritual. ¿Ok? Dice, la verdadera libertad se logra a través de Jesucristo. Vamos rápido, ya estamos terminando. Juan 8:34. Juan capítulo 8, verso 34. Dice la palabra de Dios. Juan capítulo 8, verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué? Libres. Dice, la proclamación del libro de Isaías, está en la siguiente, dice, solamente se hace realidad en la vida del ser humano por medio del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Por eso que había quedado en una profecía, cuando Jesús se paró delante del templo y les dijo, ahora ustedes lo están viendo porque soy yo el que va a traer esa libertad. Vamos a la siguiente. Jesús, o sea, Él nos hace comprender el engaño del enemigo, nos hace comprender que somos libres por medio de la palabra de verdad. Juan arribita 8:32 dice, y conoceréis la verdad, ¿qué? Y la verdad os hará libres. Por eso una persona, antes que se le ministre, pues tiene que tener el conocimiento del por qué está en esa condición. Porque a veces uno llega a orar, a ministrar y pues nos va mal, porque esa persona no conoce el estado en el que se encuentra. Dice la siguiente, Él nos libertó de la potestad del enemigo por medio de su sangre. Colosenses. Estos son versículos que tú debes de anotar y que debes de saber. Colosenses capítulo 1, verso 13 y verso 14. Dice la palabra de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, ¿el qué? El perdón de pecados. Y dice aquí lo asombroso, la siguiente, lo asombroso es que Dios no solo nos compró para ser libres, sino para hacernos sus hijos. O sea, el estado de esclavitud tiene un precio, y ese precio lo pagó Jesús. Pero Dios no se conformó con eso, en que tú fueras libre. Él quiso hacernos hijos de Él. Y eso está en Romanos capítulo 8, verso ¿qué? Verso 15. Está más atrás el libro de Romanos. Dice la palabra de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿qué? De adopción, por el cual tú puedes decir, Abba, Padre. Y si te das cuenta, aquí habla de un espíritu, porque te digo, eso no se manifiesta en lo natural, se manifiesta en lo espiritual. Por eso te decía, esclavos espiritualmente. Y ya terminamos, dice, Jesús solamente nos da advertencias para la verdadera libertad que nos ha dado. Eso no te lo ofrece ninguna religión, ni un otro Dios. Otras religiones te dicen, ¿sabes qué? Para que tengas bendición tienes que hacer esto. Tienes que estar bajo esto y esto y esto. Pero Jesús simplemente cuando nos da libertad, dice, nos da las advertencias para mantenernos en esa libertad. Dice, la primera, son 3 nada más, ya las termino rápido, dice, que nos mantengamos firmes en la libertad y no volvamos a la esclavitud. Gálatas 5. Si lo pones ahí rápido, para que no lo busque aquí. Gálatas 5, verso 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo ¿qué? De la esclavitud. El otro punto es que siendo libres, y si nos volvemos atrás, podemos estar en peor estado que el primero. Por eso tú ves que gente que era creyente y la riega, pues está en un estado hasta peor que uno que no conoce de Dios. Y pues eso no te debe espantar porque la Biblia lo dice. Dice 2 de Pedro 2, 20, 21, dice, ciertamente
si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Dice, su postrer estado viene a ser el peor que el primero. Pues por eso debemos de cuidarnos, por eso debemos permanecer en esa libertad que Jesús nos dio. Amén. Y la última, que no usemos esa libertad para el pecado y hagamos tropezar ¿qué? A otros. Eso está en 1 Corintios. Es cuando te dicen, no, ándale, tómate una, brother, mira, no te va a pasar nada. Aquí estamos pues los dos aquí cotorreando. Fíjate lo que dice 1 Corintios 8:9. Pero mirad que esa libertad vuestra, ¿qué? No venga a ser tropezadero para los que débiles. Que la libertad que tú tienes también no haga tropezar a alguien más. Ponte de pie. Mira, este tema es muy extenso, pero tienes que reconocer si hay algo que todavía, en algo que puedas estar esclavizado. Y debes pedirle a Dios que te ayude. Uno como pastor te puede ayudar, puede orar por ti, puede ministrarte, pero el único que te puede ayudar es Dios. El único que te puede traer esa libertad es Jesucristo y el poder de su sangre. Lo que necesitas es reconocer, es decirle, Señor, creo que sí estoy en esclavitud, no lo sabía a lo mejor, pero sí estoy. Todavía tengo amargura, dolor, resentimiento, falta de perdón. Así que donde estás, cierra tus ojos y dile, ahí en tus propias palabras, si estás luchando con algo, dile, Señor, ayúdame a tener esa verdadera libertad. Dile, Padre, yo reconozco que creo que sí he sido esclavo, soy esclavo de esta situación, de esto o aquello. Padre, hoy yo te pido que tu palabra traiga libertad, Señor. Que esto que han escuchado tus hijos les ayude para que ellos personalmente, Señor, puedan identificar y puedan pedirte a ti esa ayuda. Padre, rompe cadenas en cada una de nuestras vidas. Señor, aplicamos tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Padre, y trae libertad en este tiempo. Dile, Señor, hazme libre de todo odio, todo resentimiento, toda amargura, toda ira, todo pleito, toda falta de perdón. Dile, Señor, todo vicio. Dile, Padre, hazme libre. Ayúdame a ser libre, Señor Jesús. Solamente tú tienes el poder para ayudarme. Solamente tú tienes el poder sobre las tinieblas, sobre las potestades, sobre los principados. Dile, Señor Jesús, necesito de ti. Por un momento, rápidamente, levanta tus manos y dile, Señor Jesús, dile, ten misericordia de mí. Ayúdame una vez más. Ayúdame a enfrentar este problema. Y ahí empieza a decir ese problema que tú tienes. Dile, Señor, ayúdame con este problema quizá de adicción, este problema de carácter, de amargura que hasta ahorita me vine a dar cuenta que quizá tengo. De este problema de falta de perdón, de esta adicción, Señor, que me cuesta tanto, pero no pensaba que fuera esclavo y sí lo soy. Dile, Padre, no me quiero alejar de ti. No quiero, Señor, que el mundo me atraiga con algo, Señor, que me pueda seducir. Dile, Señor, yo quiero estar firme, quiero estar plantado, quiero, Señor, vivir esa libertad. Porque tú viniste a eso, Señor Jesús, a traer libertad, libertad, Padre. Y así como hoy celebramos y celebraremos, Señor, la independencia de nuestra nación, Padre, también queremos escuchar testimonios de cómo las personas están siendo libres de ataduras, de cadenas, del pasado, de decisiones, Señor, pasadas, y que tú estás trayendo libertad a tu iglesia, porque tu palabra dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer sobre la iglesia, no pueden prevalecer sobre tus hijos, porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre, Señor. Y hoy oro por aquellos que están batallando, que están luchando, que no encuentran
quizá la salida a sus problemas. Señor, revélate de una manera poderosa, que tu palabra el día de hoy sea revelada y que, Padre, la verdad que está escrita en tu palabra los haga libres en este tiempo. Así te lo pido en esta mañana, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.